Cordial saludo, mi nombre es Michael Bonerges Quintero Martínez, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El día de hoy daremos explicación a lo concerniente de la tarea 2, medios de contraste y conceptos básicos de enfermería. Nuestro equipo está conformado por Julie Alejandra Arias Silva, Estefanía García Perdomo, Tania Fernanda Gutiérrez Fuentes, Mansel Andrés Medina Carvajal y nuevamente quien les habla, Michael Buenas Quintero Martínez. Dando lo que es una abrebocas inicial o algo introductorio sobre lo que son los medios de contraste, podemos decir que básicamente son un tipo de sustancias, ¿sí? Son sustancias químicas, valga la redundancia, que permiten, por medio de la interacción con el cuerpo, brindarnos una mejor visualización de cierto tipo de estructuras o lo que queremos ver con respecto pues, a diversos estudios. Digamos que los medios de contraste, como lo mencioné anteriormente, son sustancias que cuando se administran o digamos que cuando hacen interacción con el cuerpo humano, lo que genera es que exista o parta una, digamos que, alteración sobre las ondas de radiación que van digamos que, compaginar o interactuar con los tejidos y esto lo que nos permite es obtener una imagen más detallada y visualizada, como podemos observar aquí. O sea, nos muestra todo el trayecto de nuestro intestino, ¿sí? Desde lo que es llegar hasta el colon ascendente, el colon transverso, bueno. Eh, digamos que estos medios de contraste, ¿sí? Aparte de que nos permite visualizar eh, una estructura, también nos ayuda pues a que se puedan eliminar de nuestro organismo y evitar el mayor riesgo posible pues de lo que es la radiación de este compuesto, que pues obviamente es algo muy mínimo, pero pues que en diversos casos de pacientes puede generar una complicación. Hablemos de la clasificación de los medios de contraste. Bueno, los medios de contraste se clasifican bueno, se pueden clasificar según su composición química y según su vía de administración. Tenemos que hay medios de contraste que son hidrosolubles, que pues generalmente son los más comunes y utilizados en estos estudios de radiología, tomografía, digamos también que fluoroscopia, bueno, entre otros. Y tenemos los no yodados, que estos incluyen un sulfato de bario. Generalmente se utilizan para lo que es la parte gastrointestinal. Su administración va desde vía oral, vía, digamos que intravenosa, vía intratecal, tenemos vía intraocular, bueno, según las necesidades del estudio que pues, vamos a requerir. Bueno, en nuestro contexto clínico, o sea, todo el marco clínico, podemos decir que se pueden utilizar según, por ejemplo, habíamos mencionado que el bario se utiliza para lo que son imágenes o ayudas diagnósticas del tracto gastrointestinal y también tenemos lo que son los yodados que lo utilizamos generalmente para los que son TACs y el de resonancia magnética que pues es el godolino que generalmente es el que se utiliza. Cuando hablamos de, digamos que los conceptos básicos, podemos decir, bueno, el concepto básico de la enfermería es muy amplio, es un contexto muy amplio que básicamente va a enfatizar en la prevención y en la preservación de la vida del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a aplicar lo que son técnicas que incluyan un conocimiento o un principio de asepsia y antisepsia. ¿Para qué? Para que evitemos contaminar o de pronto generarle una complicación más al paciente. Digamos que cuando se hace una correcta manipulación de estas hacia el usuario o hacia el paciente, evitamos lo que son lesiones y pues por medio de esto identificamos signos vitales que son relevantes para el procedimiento, ¿sí? Una comunicación asertiva, digamos que pues eso también ayuda a lo que es la reducción de la ansiedad del paciente y digamos que pues es fundamental, ¿no? La preparación del equipo, que esté limpio, que todo esté organizado para preservar la salud y la bioseguridad del paciente. Digamos que para concluir ya con mi explicación y darle paso pues a la compañera Julie, puedo decir que los medios de contraste, más que una herramienta, es un gran avance
hacia lo que es la imagenología. ¿Por qué? Porque es que esto nos permite poder, poder observar, poder visualizar estructuras y poder detectar patologías mediante pues, la utilización de estos compuestos. Y nos va a permitir que el examen sea claro y relevante a lo que queremos o a lo que el especialista requiere para dar un correcto uso terapéutico. Muchas gracias. Le damos paso a la compañera Julie. Julie, continúa, por favor. Muchas gracias, compañero Michael. Dando continuidad a la presentación, mi nombre es Julia Alejandra Silva. Me corresponden las preguntas que están en la guía destinadas para el estudiante número 2. En cuanto a las vías de administración para los medios de contraste, encontramos que hay diferentes vías para la administración. Esto va muy ligado al tipo de estudio que se vaya a realizar en el paciente. Digamos que los más habituales son los de tipo oral, tipo rectal, tipo vaginal, tipo nasal, endovenoso, intraauricular. Digamos que son como los más frecuentes, los más habituales, ¿verdad? En cuanto a la función renal, encontramos que los riñones tienen como principal función filtrar la sangre, los nutrientes y el agua o el líquido que se halla en la sangre para finalmente excretarlo en forma de orina. Esto mediante un proceso súper complejo, em, principalmente para poder eliminar los desechos, ¿verdad? En cuanto a la creatina, encontramos que es una sustancia que es muy de origen muscular. Cuando se hace un estudio de creatina es para revisar si los niveles en cierto modo corresponden al nivel de la masa muscular del paciente. Esto también nos ayuda a determinar qué tipo de contraste se le puede utilizar al paciente y en qué medida para dicho estudio. En cuanto a la filtración glomerular, encontramos que este es un proceso netamente de los riñones, ya que esto permite el mantenimiento de la homeostasis del agua y de los solutos a través de procesos de filtración. Esto quiere decir que al momento de secretarlo en la orina, no perdamos todos estos nutrientes y todos estos solutos que son primordiales y esenciales para el funcionamiento de todo el organismo. ¿Listo? En cuanto al protocolo de venopunción, este es un protocolo, digamos que netamente para el equipo de enfermería, ¿sí? Pero es importante eh, saber un poco del mismo. Entonces, en cuanto al protocolo, hay que identificar qué vena es la adecuada para el paciente. Preparamos al paciente de una forma agradable para el mismo. Todo el equipo tiene que estar esterilizado previamente. Tenemos que colocar correctamente la aguja, extraer lo más rápido y eficiente la sustancia y darle un buen cuidado posterior al paciente. Muchas gracias. Hola, compañera Julie, mi tema es extravasación de medios de contraste y su tratamiento. La extravasación es la salida accidental del medio de contraste desde el vaso sanguíneo hacia los tejidos circundantes durante su administración intravenosa. Causas: función venosa inadecuada, fragilidad o debilidad de la pared venosa, uso de catéteres de pequeño calibre en venas de alto flujo, administración de contraste de alta presión o movimiento del paciente durante la inyección. Dentro de sus manifestaciones leves a moderadas está dolor, hinchazón, eritema y sensación de quemazón. Dentro de las severas, necrosis tisular, ulceración y síndrome compartimental. Tratamiento: detener la inyección inmediatamente, elevar la extremidad afectada para favorecer la reabsorción, aplicar compresas frías o calientes según el tipo de medio de contraste. Las compresas frías reducen la inflamación y el dolor en las primeras horas, y las compresas calientes favorecen la reabsorción en fases posteriores. Monitoreo clínico por al menos 24 a 48 horas, analgésicos y antiinflamatorios si es necesario. Evaluación médica en casos graves como gran volumen extravasado, lesiones cutáneas significativas y signos de compromiso vascular o neurológico. Manejo de complicaciones: si hay necrosis o ulceración, puede requerirse cirugía. Si se sospecha de síndrome compartimental, se debe derivar a cirugía de urgencia. Prevención: uso de venas adecuadas, verificación del flujo antes de la inyección, supervisión continua durante la administración e inyección manual en pacientes de alto riesgo. Consentimiento informado para administración de medios de contraste. Es un documento legal y médico mediante el cual el paciente autoriza la administración de un medio de contraste para la realización de un estudio diagnóstico. Su propósito es informar al paciente sobre el procedimiento, los riesgos y las posibles complicaciones y las alternativas disponibles, garantizando su derecho a decidir de manera libre y consciente. Protocolos de enemas rectales y de nefroprotección. Los enemas rectales se utilizan para preparación intestinal previa a estudios de imágenes como colon por enema o colonoscopía. Tratamiento del estreñimiento o impactación fecal. Administración de medicamentos de acción local o sistemática. Medicamentos: solución para enema, guantes desechables,
lubricante hidrosoluble, jeringa, bolsa para enema con sonda rectal, toallas desechables o campos absorbentes. En la preparación del paciente, explicar el procedimiento y obtener consentimiento verbal, colocar al paciente en posición de cúbito lateral izquierdo con rodilla derecha flexionada, proteger la ropa de cama con toallas desechables, administración del enema, colocarse guantes y lubricar la punta de la sonda, insertar suavemente la sonda o punta del enema en el recto. Administrar el líquido lentamente para evitar molestias. Posadministración. Pedir al paciente que retenga el líquido durante 5 a 15 minutos para su mayor efectividad. Indicarle que acuda al baño cuando sienta la necesidad de evacuar. Consideraciones finales. Observar la respuesta del paciente. En caso de dolor intenso, sangrado o intolerancia, suspender el procedimiento y evaluar. Protocolo de nefroprotección. Su objetivo es prevenir la nefropatía inducida por contraste en pacientes con riesgo de insuficiencia renal aguda tras la administración de medios de contraste yodados. Factores de riesgo. Insuficiencia renal previa. Diabetes, deshidratación, uso de nefrotóxicos, pacientes mayores de 65 años, insuficiencia cardíaca o hepática. Medidas de nefroprotección. Antes del procedimiento, evaluación del paciente. Medir creatinina, sérica y estimar. Suspender fármacos, nefrotóxicos si es posible. Hidratar al paciente con suero fisiológico o solución balanceada. Durante el procedimiento, uso racional de contraste. Usar la menor dosis posible de contraste yodado. Optar por contrastes de baja osmolaridad o isosmolares. Y evitar estudios repetitivos en corto tiempo. A continuación, sigue mi compañero Mance. Hola, buenos días. Mi nombre es Marcelo Andrés Medina Carvajal. Soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Agradeciendo a la compañera Estefanía, continúo con mi tema que es el siguiente. Tratamiento para reacciones adversas a medios de contraste y las contraindicaciones para su uso. Ya que pues es un video muy corto, pues va a ser un breve resumen más que todo de lo más importante que podemos encontrar en este tema, ¿de acuerdo? Entonces, obtendremos algo de conocimientos como los medios de contraste, las reacciones del cuerpo, contraindicaciones y cómo tratarlas. Empezando, ¿qué son los medios de contraste? Los medios de contraste son sustancias que se administran en el cuerpo con el fin de mejorar la visibilidad de los tejidos y los órganos para si nos vamos a tomar algún examen o algún estudio. Estos tienen diferentes vías de administración, puede ser por vía oral, por enema, por inyección intravenosa o inhalados. Los tipos y su uso. Entonces, los medios de contraste podemos encontrar dos tipos, los que son radioopacos encargados de absorber los rayos X y dar un tono blanco o blancuzco a las imágenes radiográficas, y están los que son principalmente para obtener radiografías, tomografías y todo lo que son exámenes especializados. Permítanme un momento. Son dos, los radioopacos y los que se encargan de absorber los rayos X, y los que son los paramagnéticos, que son utilizados en las resonancias magnéticas. Entonces, las reacciones adversas las podemos dividir en la durabilidad, que puede ser instantánea, tardía o muy tardía. Entonces, las instantáneas son las que ocurren en el mismo momento, que pueden ser náuseas y vómitos, dificultad para orinar, broncoespasmos, edemas laríngeos. Están las tardías, que ocurren después de una semana después de una hora de haberse tomado el medio de contraste a una semana, y esas son más que todo como complejidades cutáneas en la piel. Estas se pueden tratar con parches intradérmicos, y también están las que son como erupciones maculopopulares. Esas sí aparecen en las 24 primeras horas y se presentan como unas reacciones agudas que se tratan con fármacos que son antihistamínicos y corticoides tópicos para la piel. Están las muy tardías, que estas ocurren después de la primera semana de administración, y pues esos son los casos como más de pequeña probabilidad o complejidad que tenemos. Uno de ellos es el más común, que es la tirotoxicosis, que es un efecto sobre la tiroides con una escasa cantidad de yodo en la glándula, pues que hemos mencionado antes. Para el tratamiento inicial y primordial, lo que es el carro de paro, que en tomografías pues que se usa en contraste, este contiene medicamentos y es como lo más vital para emergencias médicas. Aquí pues podemos ver lo que son sus características, lo que contiene, que son medicamentos, adrenalina, atropina, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio, lo que son el desfibrilador bifásico, agujas, todo lo que es con el tema pues para poder tratar la reacción adversa.
Las reacciones dependen de la cantidad de contraste que se le haya aplicado al cuerpo de la persona. Eso pueden dar algunos síntomas como dolor de cabeza, ansiedad, agresión, depresión, aislamiento, abusar de sustancias, falta de concentración. Al momento de nosotros ingerir el yodado por el medio del cantroste, que es con yodo, uno puede sentir como un sabor metálico en la boca, como somnolencia. Las contraindicaciones normalmente son para pacientes renales recién nacidos o durante las etapas de embarazo, pues eso efectivamente las madres. Para los pacientes con difusión renal, lesión renal aguda y tasa glomerular disminuida. Para los recién nacidos hasta la cuarta semana después del nacimiento. Y en las mujeres en estado de embarazo, pues la cantidad de exámenes que todo eso contenga, todo lo que es esta radioactividad ionizante y todo eso puede quedar como un daño perjudicial al bebé. Listo, muchas gracias por su atención y con eso damos continuidad a la compañera Tania. Gracias, compañero Mansell. Continuando con el tema, serían dosis de medios de contraste y las reacciones adversas a ellos. Para empezar, tenemos una breve y pequeña introducción a los medios de contraste, que sería que, pues, nos dicen que los medios de contraste son sustancias químicas en donde al introducirse en las diferentes estructuras de los órganos internos, nos permite dar una mejor visualización a diferentes órganos o a diferentes patologías que queramos estudiar o ver. Por otro lado, existen dos tipos de contraste que tendríamos, el positivo y el negativo, en donde el positivo aumenta la densidad de las estructuras y el negativo disminuye la densidad de las estructuras. Por otro lado, tenemos que los contrastes positivos utilizan tres sustancias, que sería el gadolineo, el bario y el yodo. Y el negativo utiliza el oxígeno, el aire y el dióxido de carbono. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos, esta sería sin contraste y esta sería con un contraste positivo y negativo. Así se vería la estructura que se va a diagnosticar. A ver, importante para recordar, tenemos tres vías de administración para el medio de contraste, que sería intravenoso, que sería por vena, el oral por la boca y el rectal sería por el ano. Importante, las dosis de contraste pueden variar mucho. Todo esto va de acuerdo a la necesidad del paciente, al examen a realizar y la orden del médico. Y sobre todo, la dosis a administrar va de acuerdo a lo que pesa el paciente, el peso molecular y las dosis que se estén administrando en este centro de salud. Las dosis que vamos a describir a continuación son unas dosis generales de dichos exámenes radiológicos. Entonces aquí tendríamos las dosis administradas en rayos X para una urografía, una colonografía, una gastrografía. Tendríamos para la tomografía computarizada, en donde nos dice que la dosis habitual para ella es de 1 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Y tendríamos la dosis para un niño, que sería de 1.0 a 1.5 mililitros por kilogramo. Tendríamos la resonancia magnética, en donde sería en pelvis, podría ser de 20 a 30 mililitros de contraste gadolineo, que sería más o menos 0.5 a 1 milimoles por mililitros. Y tendríamos para una angiografía también. Por otro lado y por último, tendríamos los exámenes de medicina nuclear,
en donde tenemos dos ejemplos de los niños y los adultos, en donde nos dice que lo mínimo sería microcurio, de 3 microcurio, y para los adultos sería de 925 a 1110 megabecquerel. Entonces, estos serían algunos ejemplos de las dosis administradas para los diferentes tipos, para los diferentes exámenes. Por otro lado, tenemos las reacciones que estos medios de contraste generan al entrar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, donde nos dice que son síntomas o efectos no deseados que aparecen después de administrar o al momento de que el radiólogo esté administrando este medio de contraste. Las reacciones se clasifican dependiendo pues la gravedad o alguna alergia que tenga el paciente a dicha sustancia. Estas reacciones a los contrastes pues varían mucho. Las más comunes se clasifican en tres. Tendríamos las agudas, tardías y muy tardías, que las agudas son las reacciones que se observan en los 60 minutos. Las tardías son las que se observan después de 1 hora o 7 días, y las muy tardías son transcurridas después de los 7 días de la administración. Aquí tendríamos ya más concreto, que tendríamos las leves, que sería la tos, palidez, urticaria, vómitos, náuseas, etc. La segunda sería moderadas, que sería edema laringeo, urticaria extensa, vómitos intensos y demás. Y las graves sería colapso circulatorio, arritmias, shock, paros cardiorrespiratorios, dificultad respiratoria y las demás reacciones. Y por último tendría las referencias bibliográficas. Y esto sería todo por este tema. Muchas gracias.